de muchas expresiones. Y en este caso, las expresiones del presidente Alberto Fernández generaron muchísima resonancia en las redes sociales de parte de médicos, inclusive que le dedicaron videos explicándole cómo trabajan y cómo se están relajando, por decirlo de alguna manera. Uno de los comentarios que picó y picó fuerte aquí en la región fue el de un médico correntino, oriundo de Itatí, el hombre, pero que desde hace años se desempeña en el Hospital Perrando, es médico terapista del Hospital Perrando de la ciudad de Resistencia. Me estoy refiriendo al doctor Julio Picón. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches. Doctor, ¿qué sensación le dio las palabras del presidente? Bueno, fue justamente el miércoles a la noche que yo me había enterado de las expresiones que había dado el señor presidente, y donde en uno de sus pasajes había dicho que como que los médicos y el sistema de salud se había relajado y que habían como empezado a atender otras patologías que ocupaban camas en las unidades de cuidado intensivos, que después requerían, obviamente, los pacientes con COVID. Realmente eso no cayó bien en mis colegas, en los grupos de WhatsApp. Había mucha indignación porque realmente el equipo de salud es el recurso que ha puesto el pecho a la pandemia, resignando un montón de cosas y de derechos, como por ejemplo licencias. Nosotros tenemos licencias anuales, licencia por insalubridad, que han sido suspendidas. A su vez, hubo todo por decir así, un trabajo político de restricción que se hizo el año pasado, cuyo objetivo teóricamente era preparar el sistema sanitario, y hoy nos damos cuenta que un año después estamos las mismas caras trabajando, o sea, estamos casi en las mismas condiciones o peores porque estamos más cansados, más agotados. Ya empiezan a visualizarse situaciones tipo burnout, o sea, de agotamiento, y realmente me pareció que, y esto lo digo sin puntualizar gobiernos oficialistas o opositores, te quiero decir, en todas las provincias, en todos los niveles, se hicieron acting y puestas en escenas de camas, de mecanismo por decir así, de control de daño, por decir así, ante una situación en la cual se desborde la situación epidemiológica. Y la verdad que hoy, por ejemplo, uno ve que, como le decía al principio, estamos los mismos, el equipo sanitario, el principal es el factor, el recurso humano, porque es el que más cuesta. Porque si uno dice al principio, como por ejemplo faltaban equipos de protección personal, los respiradores, y que se peleaban por los respiradores de los países, que algunos países hasta secuestraban respiradores, y la verdad que un equipamiento, si vos tenés plata, lo conseguís. Pero, por ejemplo, un recurso humano capacitado, llámese médico, enfermero, kinesiólogo, no es que lo conseguís así. Por más que tenga, por más que tenga plata. De pronto, doctor, sabiendo de estas palabras que dio el presidente y el sentimiento que hoy nos manifiesta, a lo largo de este año de pandemia y de cansancio también que tienen los médicos, ¿ha recibido ofertas de mejoras salariales o condiciones laborales usted o el resto de la gente también que está trabajando en este periodo pandémico? Y mire, realmente sí. Es más, muchos médicos se han ido y han optado. Sin ir más lejos, la provincia de Jujuy había ofrecido a profesionales del hospital mejores condiciones laborales, que inclusive lo aceptaron y se habían ido temporariamente. Y hay otros que se fueron a Buenos Aires y bueno, la verdad que esto se maneja tipo por la oferta a la demanda. Si acá te ofrecen
70 y otro lado te ofrecen 140 y... Es muy interesante lo que dice, porque No, el no hay recurso mucho humano... para pensarlo, digamos. No, bueno, pero el recurso humano es el mismo. La capacidad de médicos terapistas que hay en la Argentina, o sea, uno puede robustecer algunos sistemas de estos provinciales que hacen tan difícil aplicar una política federal en nuestro país, puede robustecer algunos sistemas de algunas provincias y debilitar otros en esto de nos aislamos y generamos un mejor sistema de salud mientras tanto hasta que llegue el virus. Mire, por eso le decía, nosotros estamos en un círculo vicioso donde inclusive más allá de la carga horaria uno hace guardias porque eso incrementa, por ejemplo, el salario. Por decir así, yo trabajo en el Hospital Perrando y en el Hospital de Barranqueras, por ejemplo, y el 50% de mi sueldo es guardia. O sea, yo dejo de hacer guardia y cobro 50% menos. Y pasa, y uno se habitúa a recibir un determinado estándar, monto, y bueno, es como que no puede dejar, digamos. Pero a su vez eso es contraproducente también desde el punto de vista sanitario para el propio recurso humano. Yo lo que digo es que es como que les madrugó y como que hay dos cosas que no tuvieron en cuenta, que son que las otras patologías no iban a seguir existiendo y que hay que atender la cuestión no solamente pública, sino también privada, que en determinado momento se enfocó tanto el tema de la cuestión COVID, que todo paciente febril era COVID. Totalmente. Y entonces había otros pacientes que tenían otras patologías y que requerían atención y que se los iba dilatando y pateando, por decir así, inclusive las cirugías programadas. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, un paciente que tiene una litiasis vesicular, una cosa es operarle una cirugía programada y otra cosa es operar una complicación. Entonces, eso se iba dilatando y son pacientes que vienen recurrentemente a la guardia y es una buscapina, o por decir así, un antiespasmódico, va o viene. Es patear para adelante, pero en algún momento revienta. Eso, ¿hasta cuándo? Y es que se empieza a ver eso, se empieza a ver, uno ve los cuadros complicados que están llegando, los procesos oncológicos, por ejemplo, porque en determinado momento como que las pesquisas oncológicas como que se frenaron, los controles de patologías crónicas también se frenaron, y hay que tener en cuenta que obviamente el COVID es una situación pandémica, de riesgo y de gran impacto social, y también un gran impacto mediático. Pero si uno se pone a pensar epidemiológicamente, la mortalidad del COVID no supera el 2%. Ahora quiero saber cuánto es la mortalidad de un ACV hemorrágico. Es más del 60%. Claro, se dejó de desatender como prioritario otras enfermedades a raíz del COVID, o largas colas también en hospitales, en clínicas, esperando sus turnos la gente. Claro, y hay también una cuestión que es con el tema de las restricciones horarias, ¿entiendes? Porque por ahí se puntualiza el tema de la restricción nocturna y se da una liberalidad terrible en la diurna. Entonces, hay mensajes que no están muy claros, porque nadie circula de noche, pero a las 6 de la mañana tiene una sobrecarga de movimiento, como sucedió hoy en provincia de Buenos Aires con las ferias, donde hay mucha movilización. Entonces, la verdad que inclusive se perdió hacer, por ejemplo, el tema del trazado, porque a veces yo digo, ¿cómo sabés vos que en la escuela contagia más que, por decir así, el cine? Y porque evidentemente cuando vos tenés que tener un caso positivo, vos tenés que hacer un trazado epidemiológico de ese paciente, dónde estuvo y dónde se contagió. Lo que pasa es que por el volumen de pacientes positivos, obviamente se empezó a perder eso. Así es. Claro. Yendo un poquito a lo que es el Chaco, la situación actual del Hospital Perrando, ¿cuántas camas tiene ocupado hoy ahora la terapia? Hoy, hasta esta mañana, había 20 pacientes ventilados. Ajá. Y bueno, y había... ¿Y capacidad para cuántas personas?
No tiene, o sea, no está colapsada. No está colapsada. No. Pero llegado el caso, ¿podrían llegar a necesitar mayor número de camas? Y mire, el crecimiento que ha estado teniendo las últimas 2 semanas no ha sido un crecimiento exponencial, es más un crecimiento más lineal y encima están falleciendo, sí. Habían fallecido ayer 2 pacientes y bueno, lamentablemente, obviamente, cuando fallece esos pacientes son camas que se liberan, digamos, y que son nuevamente ocupadas. En realidad, yo lo que veo es que también el otro concepto es la confianza ciega que se puso en el tema de las vacunas. Sí. O sea, se pensó abiertamente así de que, bueno... Iban a llover vacunas. Sí, iban a llover vacunas. Y además, todavía eso hay que verlo, digamos, el tema de que, bueno, estamos vacunados, estamos protegidos, ¿no? Ahora sí me saco barbijo, hago la vida normal. Y la verdad habría que ver. Hoy, por ejemplo, Israel determinó, por ejemplo, que van a dejar de usar barbijo. La verdad que... Es un riesgo. Es un riesgo. Es un riesgo, sobre todo porque en las últimas semanas aprendimos, yo por este oficio en el que uno aprende muchas cosas, por ahí no tanto en profundidad, pero sí entendiendo de qué se trata, entendí que uno puede estar vacunado y puede enfermarse. Sí, sí, seguro. Y eso significa dejar de usar barbijo. La posibilidad de enfermarse, no desarrollar una enfermedad grave, pero sí estar enfermarse enfermo. igual, Ahora, contagiar. Yo le hago una pregunta, doctor, porque yo lo conocí mucho por internet y por la historia del fantasma y por cuestiones más de color. Ahora, su conocimiento como intensivista me parece muy interesante. A mí siempre me llamó la atención el tema de quien tiene un ACV, como el que usted contaba, pero aparte tiene COVID. ¿Cómo lo trabajan en la provincia del Chaco y cómo trabajan las particularidades de la pandemia y esta infección con lo que puede ser un problema de dolor de oído, una muela o un ACV que tiene una tasa alta? No, en realidad el equipo de profesionales es un equipo interdisciplinario y yo veo que en ese aspecto se ha puesto la camiseta en todos lados. O sea, lo veo no solamente en el Chaco, sino también conociendo a colegas con los cuales me relaciono que están acá, veo que tienen un trabajo interdisciplinario mucho más, por decir así, que en otras situaciones no se había visto. O sea, se trabaja, yo por ejemplo generalmente suelo estar en la guardia de emergencias, y si tengo un paciente por ejemplo, ayer justamente vino un paciente que vino con el positivo y estaba febril y bueno, y yo directamente ya levanto el teléfono, ya hablo con el modular y le digo, va este paciente así, así, y es un trabajo bastante coordinado, ¿no? La verdad que se trabaja bien. Doctor, me gustaría, no nos da el tiempo realmente, pero me gustaría, le hubiera pedido, si hubiéramos tenido más tiempo, le hubiera pedido que nos cuente una de sus historias. Le quiero hacer una pregunta respecto a esto de sus historias. ¿Cómo le nació esto de escribir esas historias en Twitter? Y si son historias que usted vivió. O sea, en realidad yo la escribí porque son historias que nos contamos entre el personal de cosas que suceden o que perciben algunos. Hay cosas que yo no tengo una lógica para explicar, pero por decir así, la mayoría de la gente maneja, por ejemplo, el tema de la visita a la salud. Nosotros, por ejemplo, en el showroom vemos el signo de la mosca, le decimos, por ejemplo, al tema de que en un ambiente que es bastante frío y cerrado y de golpe aparece una mosca y se posa sobre determinado paciente y uno dice, este paciente tiene un pronóstico malo, digamos. Es como que el insecto como que tiene un... Percibe. Claro, Sí. son creencias Claro, del común, y como entonces- la rosa mística, el olorcito. Claro, no, pero entonces uno va asociando, ¿entiendes? Entonces, la verdad que hay cuestiones que son muy patognomónicas, o sea, para dar un ejemplo, así como por ejemplo, por decir así, la cetoacidosis diabética tiene un olor a almendras, dice en realidad a manzana,
pero de verdad tiene un olor muy particular. También un paciente con una hemorragia digestiva tiene un olor muy particular, o sea, uno entra a la sala y dice, acá hay un paciente con hemorragia digestiva, porque uno que se acostumbra a eso, a percibir ese tipo de olores. Es más, usted sabe que hay trabajos que están, por ejemplo, en Europa, de que hay perros, por decir así, que empiezan a determinar y diagnosticar, por ejemplo, determinados melanomas en base al olor de los pacientes, por decir así. Me parece muy interesante porque yo lo leí así en proceso de literatura y no parecía tan crudo. Ahora usted lo dice, la mosca se apoya arriba del paciente y la verdad, ¿cuánto le ayudó esto de llevar a lo literario cuestiones tan crudas de la realidad y de la vida como se vive en una terapia intensiva? No, y en realidad, más que en la terapia, le digo porque... en las guardias. En las guardias, por decir así. Yo soy docente acá en la facultad, inclusive en cirugía, y bueno, y le digo, la verdad que a mí Twitter me pareció muy cómodo escribirlo porque es como que tenés que sintetizar rápidamente la idea y lo tenés que plasmar en pocas líneas. Lo que sí me ha generado mucho temor porque es un ambiente por ahí agresivo, donde hay gente que por ahí interactúa agresivamente y te agrede sin conocerte y a veces uno como que, a veces yo tengo ganas y digo, no, un día esto voy a cerrar todo y desaparezco de las redes, digo, pero es como que también es como una catarsis, digamos. Yo creo que hasta sería una pérdida que el doctor Julio Picón cierre. Pero por supuesto, mirá, yo te estoy por decir, para que lo instituyamos en papel, ¿no puede pensar en alguna expresión así? Se lo dije a él hace un tiempo, hablando de este tema de las historias, le dije, esto hay que escribir el libro, ¿o no? Sí, no. Es que se hace la experiencia de pasar procesos creativos que uno tiene en el formato digital al papel y al formato tradicional. O sea, lo que pasa es que yo siempre digo, el hospital es un ambiente muy especial. Sí. Donde se viven muchos dolores, esperanzas, angustias, desesperanzas, frustraciones. O sea, tiene una carga emotiva muy alta, más que cualquier otra situación. Yo pienso que, igual que los cementerios, todos temen a los cementerios y uno dice, pero si están todos muertos, por decir así. Pero tiene una carga afectiva, evidente y emocional que se nota. Y el hospital terriblemente eso se nota. Pero uno todos los días se encuentra con cada cosa, pero yo había hecho un tuit también de un paciente que me consultó por WhatsApp, o por ejemplo, o ayer, por ejemplo, anoche, un paciente que estaba y que necesitaba comunicarse con un familiar y bueno, me pide si yo puedo comunicarme con la señora, y le marco el teléfono y me dice que le ponga en altavoz. Cuando le pongo en altavoz le dice, hola querida, y bueno, y salta en ese momento la esposa y le recrimina infidelidad y le reta. Y yo estaba así, apreté colgar y dije, se cortó, le dije. Y me quedé así, sorprendido, digamos, y entonces yo... hacía, por ejemplo, esa situación, me traía memoria, por ejemplo, de otras situaciones que me sucedió en la infancia, que me había ido a la casa de un compañero y llegó la mamá y le borró todo y yo estaba ahí mirando la situación y más o menos no decía nada hasta que se hizo más o menos como un recreo y le dije, bueno, me voy, chao. Así. Pero son cosas que suceden, digamos, entonces eso por ahí yo lo suelo... transcribir, digamos. Doctor Picón, muchísimas gracias por la visita. No, un gusto tenerlo acá, un gusto charlar con usted. Gracias. Les recomiendo, síganlo en las redes sociales, síganlo en Twitter, mejor dicho, Doctor Julio Picón, ¿así es? Sí. Doctor Julio Picón, historias imperdibles, más allá de posiciones muy fundadas sobre cuestiones que tienen que ver sobre la realidad que vivimos todos.